¿cómo puede el Gobierno seguir respaldando a un fiscal general imputado en lugar de estarle pidiendo su dimisión inmediata? Y entre los muchos temas que el Partido Popular quiere discutir hoy no figura ni el exterminio del pueblo palestino ni el del derecho internacional. Pero sí les parece urgente que el Gobierno explique por enésima vez su respaldo al fiscal general del Estado. El juez Hurtado ha dictado un auto de transformación continuando con su estrategia. No hay ninguna novedad, ningún procesamiento que justifique este debate, salvo las ganas del Partido Popular de seguir haciendo ruido, utilizando la persecución que han organizado contra el fiscal general del Estado. Traer al debate al fiscal general del Estado no les va a evitar que los ciudadanos sigan pidiendo la dimisión de Mañueco y de los demás responsables del Partido Popular por la nefasta gestión de los incendios forestales. Y España, desgraciadamente, ha vuelto a comprobar que las administraciones del Partido Popular o de Vox nos dejan indefensos ante cualquier catástrofe, ya sea una dana o sean incendios forestales. ¿Para qué van a tomar medidas preventivas frente a una crisis climática que niegan que exista? Y sobre el auto dictado por Hurtado, ese juez que se opuso a interrogar a Rajoy en el juicio Gürtel, que no veía motivos para condenar al Partido Popular por corrupción, que ignoraba quién era ese M. Rajoy que recibía dinero B de Bárcenas, es el Consejo del Poder Judicial el que ha informado el 9 de junio, primero, que el abogado del novio de la señora Ayuso envió al fiscal del caso una propuesta reconociendo que se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública y proponiendo resarcir el daño causado pagando lo adeudado, cuota e intereses a la agencia tributaria. Segundo, a continuación, el presunto delincuente confeso, definido por Miguel Ángel Rodríguez como Alberto el de Quirón, niega haber enviado el correo reconociendo sus delitos. Pero el correo remitido por el abogado desautorizado es publicado por los medios de comunicación. Una filtración judicial más de las innumerables que ocurren a diario en este país. La Fiscalía General del Estado desmiente las falsedades propagadas por el equipo de la señora Ayuso, que la Fiscalía le había propuesto al novio que reconozca sus delitos, una posibilidad que no existe en la ley española. Cualquier persona decente habría actuado defendiendo la verdad como hizo el fiscal general del Estado. Pero el problema es que el Partido Popular utiliza su brigada jurisdiccional y mediática para atacar a los fiscales que persiguen los muchos delitos cometidos por sus militantes y amiguetes. El Tribunal Supremo, en un mundo judicial al revés, persigue al máximo responsable de perseguir los delitos, porque se ha atrevido a perseguir a un delincuente cercano a quien manda en el Partido Popular. La fiscal del caso Montoro ha tenido que denunciar la pasividad de la UCO y de la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción para perseguir la venta de leyes tributarias y amnistías fiscales por la organización criminal creada por el ministro Montoro y otros exaltos cargos del Partido Popular, a cambio de jugosas comisiones. Eximían de impuestos y permitían delitos o fraudes fiscales a grandes empresas y a los más ricos. El fiscal de Medio Ambiente ha anunciado que va a investigar a ayuntamientos y comunidades autónomas que no hayan cumplido su obligación de prevención de incendios. ¿Cuánto va a tardar el Partido Popular en perseguir a este fiscal? Porque en lugar de prevenir catástrofes o de combatirlos, el Partido Popular recurre al penalismo mágico, un poder sobrenatural que atribuyen al derecho penal para evitar incendios. Proponen endurecer penas para prevenir incendios forestales, aunque el Código Penal ya prevea penas de hasta 20 años para quienes quemen los bosques. Endurecer las leyes penales no acabará con las catástrofes climáticas. Puestos a tocar el Código Penal, hombre, mejor un nuevo delito que sancione a quienes prostituyen a la hacienda pública y venden a sus cuerpos de inspección a ricos y defraudadores. Dejen en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes y entérense de una vez, señores del Partido Popular, que su discurso está provocando el incremento del apoyo electoral a la ultraderecha, no al PP. Gracias. Votaremos en contra. Señora presidenta, pide el PP que el Gobierno explique el apoyo al fiscal general del Estado, con un
porque es inocente, sería suficiente. Me ahorraría pues 4 minutos y medio de intervención. Pero en atención a sus señorías, y que hemos estado hoy también su mejor moreno, vamos a profundizar un poquito más. No hay ninguna duda sobre la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del fiscal general del Estado. Estamos siempre del lado de quien persigue el delito y no de quien lo comete. Aunque lo primero que llama la atención es esta obsesión enfermiza del PP por el fiscal general. Aunque bien es cierto que para un partido que tiene la jeta de llamar pirómana a la persona que está al frente de la gestión de los incendios de manera ejemplar e incansable, ya nada nos extraña. Nos tienen acostumbrados a cebarse personalmente con quien demuestra competencia y compromiso. Lo hicieron con Fernando Simón, con la EMET, ahora con los incendios. Ustedes tienen una obsesión enfermiza con aquellos que tienen el trabajo, el compromiso como divisa. PP, un partido que en temas de justicia se levanta cada día muy bien peinado y nos hace el favor cada día de adelantarnos por tweets las futuras decisiones judiciales. Y se extraña de que haya quien respete la independencia judicial y defienda la presunción de inocencia en un asunto que, déjenme decirlo, es un sinsentido, despropósito, un misterio inexplicable. El mundo al revés es de aurora boreal. No resiste el más mínimo análisis lógico e imparcial. Señorías, les repito lo que les dije hace unos meses, y es que todo el mundo sabe que esto no va, ni nunca ha ido, del fiscal general del Estado. Ustedes también lo saben. Esto va, una vez más, de poder. De poder y de los medios que se usan para hacer a ellos. Ustedes siguen el mismo barco en el que les montó su líder Feijóo cuando echaron a Casado del partido, embarcados en un intento desesperado de hacer caer a este gobierno por cualquier medio posible. Y es verdad que dieron un acelerón antes del verano, porque alguien les debió decir que era el momento de apretar. Y vaya si fueron con todo, vaya si apretaron. Pero chocaron con la realidad. La realidad de un presidente fuerte y un gobierno decidido a seguir trayendo a este país las mayores cotas de bienestar posible pese a ustedes. Y visto lo visto, nada parece indicar a la vuelta del verano que vayan a ustedes a cambiar ni de barco ni de estrategia. Esta persecución política y mediática, sustentada en una colección de bulos, insultos y difamaciones, todos siguiendo un patrón muy claro: deshumanizar, traer a esta Cámara bulos fabricados fuera, esparcir barro, en definitiva, ensuciar que algo queda, laminar la democracia para repartirse sus restos. Y con un mensaje muy claro: no importa quién seas. Es más, el mensaje es muy claro: nadie está a salvo de ustedes y de sus terminales y satélites. Nadie está a salvo de su persecución. Miren, ustedes no tienen un problema con el fiscal, sino con la Fiscalía. Sobre todo si no les afina como a ustedes les gusta. Quieren fiscales que les obedezcan, en el Gobierno o en la oposición. Y si no les siguen la estrategia, son pasto de su estrategia. Y es que ustedes tienen más de 20 casos pendientes en la Audiencia Nacional, asociados a su partido. De hecho, si dejaran de acumular causas, podemos tener más fiscales para trabajar en otras cosas, pero como están empeñados en hacer pues, sus cosas, pues tenemos fiscales en sus causas. Por cierto, parece que en breve tendremos en esta Cámara la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma histórica y necesaria, y que incluye la atribución de la instrucción penal a la Fiscalía, en vez de la instrucción actual donde la tienen los jueces de instrucción ahora mismo. Una reforma que nos iguala con nuestro entorno jurídico. Y yo me pregunto, ¿qué PP veremos en esta tramitación? ¿El PP que pone al servicio del país del Congreso sus expertos jurídicos y arriman el hombro con el resto de partidos para una reforma en la que buen seguro apoyan en voz baja? ¿O el PP macarra, el del odio como estrategia? ¿Van a hacer caso a quienes saben de esto o van a seguir en manos de los integrantes de la sectorial de Vox de su partido? ¿Qué PP habrá en esta tramitación de la ley? Por cierto, el Supremo ha puesto fin al disparatado intento de imputar al ministro de Justicia y poco a poco se irá desmontando este embrollo judicial con tantos frentes, donde la causa contra el fiscal general del Estado es un eslabón más que acabará como el resto, en nada. Llegado ese momento, uno podría esperar de ustedes algún acto de contrición cristiana, pero mucho me temo que solo será un paréntesis hasta encontrar la siguiente víctima. Muchas gracias. A todas las peticiones de comparecencia, son nada menos que 9 comparecencias, por 3 razones fundamentales. La primera es que las solicitudes de comparecencia más importantes que se plantean o bien se van a celebrar estos días en el Senado,
hoy la ministra de Defensa, mañana, pasado, hasta el viernes, o bien tienen cabida y tiene sentido realizarlas a lo largo de la apertura del periodo ordinario de sesiones, que es dentro de nada, no faltan ni 2 semanas. Y según se nos ha informado desde el Gobierno, esas comparecencias también se van a dar en el Congreso. Por tanto, creemos que esto no obedece más que a una lógica partidista, a una lógica de interés mediático por parte del Partido Popular, y es que para los pocos días que nos quedan de mes no tiene sentido convocar sesiones extraordinarias. La segunda es que esto ya parece un clásico veraniego, porque es algo que pasa todos los veranos. Podríamos bautizar la serie como Partido Popular y sus comparecencias de verano. Son 9 peticiones, como he dicho, algunas de cuestiones recurrentes, pero es verdad que al menos este verano nos hemos olvidado un poco de Venezuela. Seguimos, sin embargo, con cuestiones recurrentes. Se plantea la comparecencia sobre corrupción, como si el presidente Sánchez no hubiese comparecido en pleno hace nada, en junio, el mes de junio. Se aporta una novedad, que es la del control social de las tecnológicas con Huawei. Es muy curioso el miedo al control chino, porque el estadounidense debe de ser mucho más soportable. En fin, podían haber pensado también en otros temas, en otros ministros, en otros temas acuciantes, por ejemplo, en este verano el turismo masivo, los pisos turísticos, la precariedad laboral de los jóvenes en todos esos contratos estivales de temporada. Pero bueno, en lugar de ello hay otros temas y sí, se plantean comparecencias también sobre los incendios, un tema que tiene un alcance y una importancia evidente y urgente. Vaya por delante que no vemos mal que los ministros concernidos comparezcan para dar a conocer qué se va a hacer para evitar los incendios que han asolado la península en este verano. Que comparezcan para hablar de prevención, para hablar del cuidado de los bosques, para hablar de la despoblación, que es una de las razones de todos estos incendios también, para hablar de lo que realmente es necesario, no ya para evitar los incendios, sino para paliar las catastróficas consecuencias. Y no es ese el motivo de las peticiones del Partido Popular. Achacar al Gobierno de Sánchez toda la responsabilidad de lo que ocurre y de esta catástrofe no oculta lo que hay detrás de todo lo que está ocurriendo. Y en este sentido, y esta es la tercera razón para oponernos a las solicitudes de comparecencia, no vamos a contribuir de ninguna de las maneras a tejer ese relato en el que quieren pasar por encima de la incapacidad manifiesta de los gobernantes del Partido Popular en las autonomías correspondientes para pasar a responsabilizar al Gobierno de las responsabilidades o no responsabilidades que ha asumido cada autonomía en este tema. Señorías, habrá incendios aún más graves, más grandes y olas de calor más severas. Esto es una verdad científica y por eso la tragedia de estos incendios debería servir para que todas las administraciones, también la vasca, que aunque hemos tenido la suerte de no tener la misma situación, para que todas las administraciones hagan un examen riguroso de la situación para evitar que vuelvan a reproducirse. Los profesionales, quienes se ocupan de extinguir los fuegos, saben con precisión dónde han estado los fallos, dónde están las razones. Escuchémosles, apliquémoslo al ámbito político, donde la propagación de falsedades y la confusión deliberada está hoy, lamentablemente, al orden del día. Y es decepcionante ver cómo se enfocan también las solicitudes de comparecencia dirigidas desde el PP, principalmente a ver qué ha pasado y cómo se ha gestionado, porque esto denota el nulo interés por parte del partido de la oposición para abordar con seriedad un tema, el de los incendios, que se va a ir agravando. Claro que hace falta un debate serio sobre incendios, sobre medidas de prevención que hay que aplicar desde ya, y está en manos de los gobernantes autonómicos tomar conciencia de la situación y descubrir que no está bien que los bomberos y las personas adscritas a Protección Civil tengan trabajos de temporada o a tiempo parcial, que deben trabajar también en invierno, que es cuando hay que hacer los trabajos de prevención, que no es correcto que trabajen en las condiciones precarias en las que están trabajando, sobre todo teniendo en cuenta la peligrosidad y la responsabilidad y la dificultad de su trabajo. Y está bien recordar que este Congreso aprobó un decreto para mejorar las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras y la derecha votó en contra de todo esto. Así que todas las palabras de reconocimiento para estos colectivos, toda nuestra solidaridad con la gente que ha perdido casas, con todos los fallecidos que han dado su vida por servir a la comunidad, y todo esto será poco, pero las palabras no son suficientes. Lo que realmente se necesita es que escuchemos y tomemos en consideración las propuestas que estos servicios plantean, que son quienes mejor conocen la situación y quienes mejor saben qué medidas hay que
hay que disponer, qué medidas hay que promover para que se minoren las consecuencias de estos incendios que lamentablemente serán cada vez más habituales y más peligrosos. Este es el debate necesario, no es un debate artificial el que necesitamos como el que pretenden las iniciativas del Partido Popular. Y bueno, es un debate inducido que tiene además otras derivadas, porque bajo ese argumento de la dejación de responsabilidades de la gestión forestal, que recuerdo es autonómica, puede esconderse también la excusa perfecta para un intento de recentralización. Y esto también subyace en esta estrategia y creemos que hay que denunciarlo, porque el hecho de que haya comunidades autonómicas que sean inútiles en su forma de actuar no significa que todas lo sean y que el problema sean las competencias. No, el problema, y hay que decirlo claro, es la nula gestión desempeñada. Y finalmente hay cuestiones que deben sacarse y dejarse fuera del enfrentamiento político y la de los incendios es una de estas cuestiones. Nada más, gracias por su atención. Muchas gracias. Es imprescindible hablar de Gaza y de Cisjordania, donde también se está asesinando al derecho internacional ante la injustificable pasividad del mundo y la complicidad de quienes permiten que Netanyahu se imponga a sangre y fuego desde el río hasta el mar sobre el Estado palestino. Genocidio y miles de crímenes de guerra, masacres diarias de periodistas, sanitarios y civiles, la utilización del hambre como arma de guerra y exterminio, la única operación masiva de limpieza étnica de la historia retransmitida en directo por televisión. Nos arrepentiremos de haberlo permitido por el pueblo palestino y por toda la humanidad. A partir de ahora, cualquier país tiene carta blanca para pisotear todas las normas protectoras de los derechos humanos, sabiendo que no va a enfrentarse a ningún Nuremberg. Se convoca a la Diputación Permanente, normalmente a finales de los periodos vacacionales. Repetimos el rito, a nuestro juicio, de repetir, por la oposición, pretender que se convoquen sesiones extraordinarias de pleno comisión para asuntos que, sin duda alguna, sin negarles trascendencia, a nuestro juicio no justifica que se haya de tratarse monográficamente en los inmediatos días siguientes, cuando las sesiones ordinarias han de comenzar en menos de una semana, tal y como sucede con los asuntos incluidos en el orden del día de la presente sesión de Diputación Permanente, o bien porque son asuntos que se vienen tratando ordinariamente en las sesiones ordinarias, o bien porque requieran una mayor maduración y sosiego, o bien porque el fondo del asunto no es tan claro como se presenta, tal y como a nuestro juicio sucede con la petición que en el primer punto del orden del día tratamos, con la comparecencia del Ministerio de Justicia, para explicar por qué no ha cesado, no ha pedido el cese del fiscal general del Estado tras la confirmación de su procesamiento por el Supremo.